Quiero presentarles algo muy puntual. Sí, señora. La estamos viendo, ¿verdad? Profe, es que yo estoy averiguando sobre los métodos electroquímicos. Ok, perfecto. Estoy con potenciometría, pero pues es que no sé cómo buscar porque en la biblioteca no me aparece estos métodos en específico Ujú. y estoy buscando en internet, me salió una página en Cielo, entonces no sé si pueda con esa página, Bueno, sí, pero por Google. sí. Bueno, Cielo es una fuente o una base de datos de artículos científicos. Digamos que científicamente hablando y teniendo en cuenta que este es un curso de nivel universitario, Cielo puede ser una referencia adecuada porque te remite a los artículos científicos, incluso en español. Entonces, puedes utilizarla. Es una buena fuente si allí encuentras información relacionada. Igual yo ahorita te voy a compartir yo te voy a compartir un libro de texto que creo te puede ser muy útil para complementar la parte de potenciometría. ¿Te parece? No, Liliana, ¿verdad? Sí, señora. Listo, Liliana. Permíteme, ya te comparto una referencia que sé que te puede servir para métodos potenciométricos. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Vale, no te preocupes. Igual, bueno, niñas, les comento esta parte, sobre todo ustedes que están en la parte de tecnología en calidad alimentaria, es fundamental porque, bueno, si bien vamos a desarrollar ya la última unidad teórica de nuestro curso, estos métodos que vamos a emplear o de los que vamos a aprender son muy importantes en su práctica profesional. Ahorita vamos a ver exactamente por qué. Entonces, en esta unidad vamos a trabajar métodos instrumentales y de separación. Ya vamos a ver de qué se tratan estos métodos y cómo se aplican a la industria alimentaria. Recomendación, niñas. Bueno, la web la tuvimos que realizar el día de hoy, dado que la semana pasada pues estuvo un poco cargada de algunos eventos académicos en la unidad de ciencias básicas. Estuvimos en evento miércoles, jueves y viernes, un workshop de ciencias básicas. Entonces, bueno, fue un poco complicado el tema de la conectividad, pero bueno, la idea es que podamos tener hoy nuestra primera webconferencia. Vamos a tener una siguiente web el próximo martes, martes 28 de abril. Yo les compartiré con suficiente antelación la invitación, esperando ustedes se puedan conectar pues de 6 a 7, donde vamos a desarrollar la etapa 4. Nuestras actividades, como ustedes saben, se componen de 4 etapas. Entonces tenemos la etapa 4, donde vamos a desarrollar los ejercicios matemáticos de la técnica V visible, que es una de las que estamos trabajando para esta unidad. Entonces tendremos ahí el espacio para desarrollar estos ejercicios y vamos a tener un último encuentro el día martes 5 de mayo. Esto es prácticamente la última semana de la actividad, donde vamos a atender dudas generales. Si es preciso, explicaremos nuevamente alguno de los temas si se requiere. Entonces tenemos allí es un CIPAS, ¿no? Este último, entonces pues también cordialmente invitadas. Hoy vamos a trabajar básicamente la dinámica de la fase 4, dado que este encuentro pues está siendo grabado con el ánimo de que los compañeros que por temas laborales no se pueden conectar, pues usualmente ellos acuden a la grabación. Entonces vamos a hablar un poco de la dinámica para aquellos que no han empezado todavía y vamos a describir de manera muy breve, muy general, pero brindándoles a ustedes las herramientas para que puedan elegir de la mejor manera el método instrumental o de separación, dependiendo el analito que ustedes hayan seleccionado. Esto para desarrollar las etapas 1 a 3. Y por último, ejercicios de la etapa 4 que los abordaremos en la siguiente sesión. Entonces, niñas, yo les comentaba a ustedes esta parte que vamos a desarrollar en la unidad es muy importante, porque la idea, tanto en la parte teórica como práctica, es que ustedes puedan aprender a manejar los principios fundamentales de las técnicas de separación instrumentales. Esas técnicas de separación instrumentales son conocidas como espectroscopías, cromatografías, técnicas electroquímicas, y esas técnicas generalmente nos permiten analizar cuantitativamente
un analito en una muestra de alimentos o también de manera cualitativa, si lo que queremos es identificar las propiedades físicas de ese analito en un alimento. Entonces, este análisis normalmente lo llevamos a cabo en aditivos, en contaminantes y muchos derivados en el campo de alimentos. Entonces aquí nada más para recordarles, estas son cositas que ustedes ya conocen en relación con el ingreso al campus virtual. La recomendación aquí es que ingresen al entorno, pues al entorno de aprendizaje y evaluación, momento intermedio. Allí ya tenemos habilitado el foro de discusión de la fase 3, denominada métodos clásicos de análisis, y desde allí pues pueden generar sus avances o aportes, los cuales serán retroalimentados por mi parte. También allá, en el foro de discusión, ustedes encuentran adjunto el anexo para el desarrollo de la actividad. Recuerden que tenemos una guía que ustedes pueden consultar en la carpeta de la guía de actividades, y ya que consulten la guía, el desarrollo lo vamos a llevar a cabo en el anexo 3, donde vamos a consolidar la fase 4. La invitación es a que lo descarguen. Justamente aquí, Liliana, yo te estaba comentando, déjame ver, tengo una referencia que te puede servir bastante, igualmente a Mía, que también está conectada. Nosotros tenemos un sitio web de química analítica donde tenemos en ese sitio web bueno, de hecho son 3 libros. Uno de ellos está en inglés, que habla de técnicas de preparación en el análisis de alimentos, pero yo aquí quiero recomendarles básicamente estos 2 textos que tienen una unidad destinada al tema de potenciometría y métodos electroquímicos. Todas las unidades, todas las técnicas que vamos a manejar en esta unidad las podemos encontrar en cualquiera de estos 2 libros. La química analítica de Skoog es un libro bastante completo. Yo lo tengo aquí de manera virtual, se los voy a compartir. Y también el libro de principios de análisis instrumental. Por ejemplo, si le damos clic en la página o en el sitio web de nuestro curso, ustedes incluso pueden descargar el libro para guardarlo en su biblioteca personal. Sí, todos estos libros, como les digo, tienen unas aplicaciones muy interesantes en alimentos. Y niñas, miren, si ustedes observan aquí en la parte izquierda, en el panel izquierdo, vamos a encontrar la parte 4 que dice métodos electroquímicos. Y créanme que... Bueno, tú estás, qué pena. Está mostrando las diapositivas en el... Es que solo se ve la primera. Ay, no me digas, les Sí, estoy señora. mostrando, espérame, Mía, gracias por comentarme, les estoy compartiendo el libro. Entonces, espérame un segundito, vamos a ver si ustedes logran ver mi pantalla, espérame un segundito. ¿Aquí le están viendo mi pantalla? No. No, señora, está la presentación. Ahora sí, creo que sí. Creo que sí, déjame vuelvo a compartir nuevamente. Pantalla completa. Bueno, sí. Pantalla completa. Vamos a ver si así nos deja. Déjame irme aquí a la presentación. Sí. Sí, ahí se ven todas las diapositivas. Listo. Entonces, bueno, voy a tomar aquí el enlace del sitio web. Me voy a ir aquí nuevamente. Déjame ver dónde estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo aquí bueno, mira, el sitio web del curso al que le acabamos de dar clic en el enlace es este. No sé si alcanzas a ver el sitio web que dice Unidad 1, Fundamentos de Química Analítica, ¿sí? Ya se ve, profe. Pues es que en la pantalla Ajá. se ven 2, 3, 4, todas las diapositivas. En Y este hacia momento. abajo, a Todas la las derecha, dice ventanas, química analítica. todas las ventanas abiertas. Ok. ¿No? Sí, son ventanas. Listo, niñas. Y en este momento, ¿qué están viendo? ¿Las mismas diapositivas o están viendo el sitio web que les estoy compartiendo? No, todas las diapositivas. Sí, profe, las diapositivas. Bueno, niñas, esperen un segundito, vamos a ver cómo lo remediamos. Pues, Listo, yo creo que lo que puedo hacer aquí, para que ustedes puedan ver la página, esperen un segundito. Voy a dejar de compartir, voy a irme a Chrome, voy a hacer algo aquí en el chat, les voy a compartir el enlace al sitio web del curso.
no sé si ustedes desde sus dispositivos pueden acceder al enlace que les acabo de compartir y ya trato de solucionarlo. Permítanme un segundito. Pestaña de Chrome. A ver. Vamos a ver si aquí nos deja ahora sí. Permítanme un segundito. Yo ya lo tengo. Tú ya pudiste acceder, ¿verdad? Sí, señora. Listo, gracias. Liliana, ¿verdad? Sí, señora. Listo, Liliana. Bueno, Mía, yo les estoy compartiendo otra vez mi pantalla y desde la pantalla, ahora sí cuéntenme si ven el sitio web del curso. Sí, sí, Ahora sí. también lo... Ajá, sí, ahora sí se puede ver lo que está compartiendo. Perfecto, niña, sí, creo que tenía un temita. Ahorita lo revisamos muy bien. Les estaba comentando que les recomiendo muchísimo, no solo a ustedes, sino a los demás estudiantes del curso, que tengan a la mano los dos libros que tenemos en el curso, que son Principios de Análisis Instrumental y el libro de Fundamentos de Química Analítica de SCOOP. Hace un momentito, niñas, estaba, por ejemplo, abriendo el libro de Fundamentos de Química Analítica y aquí, en el libro, ustedes encuentran una explicación muy interesante de cada una de las técnicas que estamos trabajando en esta unidad. Por ejemplo, creo, no sé si tú, Liliana, me estabas preguntando por los métodos electroquímicos, ¿verdad? Sí, señora. Estoy estudiando los electroquímicos, entonces estaba en potenciometría y busqué una página en Cielo que me pareció muy completa, pero entonces esa no la busqué yo directamente de la biblioteca, entonces por eso te decía que sí la podía tener en cuenta. Claro, Liliana, claro. Como te decía, puedes utilizarla sin problema. Lo importante es que la referencias en tu documento, la puedes utilizar. Es una buena fuente de consulta. Ya si tú quieres profundizar un poquito más en los métodos potenciométricos o electroquímicos, el libro de Química Analítica de Fundamentos tiene una parte, aquí les muestro el panel derecho, dice métodos electroquímicos. No sé si lo alcanzas a ver. Sí, sí, señora. Profe, y en ese mismo libro podemos también buscar el instrumental y analíticos y de separación. Exactamente. De Ah, hecho, bueno. mira, aquí tenemos métodos de análisis clásicos, que esos ya los vimos, ¿no? Tenemos métodos electroquímicos y déjame ver porque sí teníamos en el libro, déjame ver, prefacio, naturaleza química, déjame irme al contenido detallado, porque este libro debe tenerlo. Ay, Dios, bueno, como que el panel derecho, espérate a ver. Aquí, espérate, me voy en la parte de abajo, pero solo para dar una miradita porque voy a ampliarlo, déjenme ver si me permite ampliarlo. Voy a apuntar aquí esto, aquí. Voy a tratar de ampliarlo un poquito. Listo. Aquí. Vamos a ampliarlo al 125. Vale, entonces, bueno, estos ya los vimos, que son los métodos gravimétricos. Mira, aquí están, por ejemplo, las potenciometrías que también son conocidas como, bueno, déjame ir más abajito, métodos electroquímicos aquí. Aplicaciones de potenciales de electrodo estándar, potenciometría, esto te puede servir bastante, esta parte, esta unidad de potenciometría. Y tenemos el análisis espectroquímico, que son los otros métodos que estamos trabajando. Estos son métodos instrumentales: espectrometría óptica, absorción molecular, fluorescencia molecular, espectroscopía atómica y espectrometría de masas. Incluso también están los métodos de separación, aquí en cinética y separaciones, cromatografía de gases y cromatografía líquida de alta resolución. ¿Listo, niñas? Ay, gracias, profe. Vale, de verdad que este libro es muy completo y para que ustedes puedan sacar información de qué consiste el método, las ecuaciones que se utilizan, este realmente es el mejor libro, junto con el libro de Principios de Análisis Instrumental, que también es de SCOOP y también está muy aplicado a técnicas más que todo instrumentales, aquí no hay cromatográficas. Entonces, yo les recomiendo el libro de Química Analítica. ¿Listo, niñas? Vale, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. No, a ustedes y permítanme, vamos a la presentación rápidamente para explicarles algunos aspectos. Ustedes me pueden decir si están viendo la presentación. Sí, señora. Aparece.
Listo. Entonces, niñas, recuerden, sábado 11 de abril iniciamos la actividad. Esta finaliza el martes 12 de mayo. Debo decir que es la actividad que dura un mes, porque las otras duraban un poquito menos de un mes. Por eso, pues tenemos la posibilidad todavía de tener 3 semanas y en las 3 semanas, pues vamos a tener clases para cuando ustedes necesiten o tengan dudas. La ponderación de la actividad son 65 puntos muy importantes que se suman también al total de sus actividades. Ya ahorita tenemos notas de las fases 1, 2 y 3 y muy probablemente en los próximos días, si ustedes están llevando a cabo sus laboratorios, pues van a tener las notas de sus laboratorios. Entonces, dicho esto, quiere decir que al 12 de mayo ustedes ya tendrían las calificaciones del 75% del curso. 12 de mayo, perdón, cierra la actividad, unos días después, tenemos más o menos 5 días para calificar, más o menos al 15, 17 de mayo ya ustedes tendrán todas las notas de 75% del curso, quedándonos solo la evaluación final. Entonces, aquí, bueno, niñas, quiero hacer algunas observaciones muy puntuales para que ustedes tengan presente. Tenemos 4 etapas. La primera denominada reconocimiento de métodos de separación e instrumentales. ¿Cuál es la idea en esta etapa 1? Cada estudiante debe elegir un método de análisis instrumental, de separación y electroquímico. O sea, aquí deben escoger 3 métodos basándose en los métodos que se indican en la fase 4. Entonces, yo por aquí creo que debo tener, déjenme ver, uy, no la tengo a la mano, pero aquí debemos tener la fase 4 rápidamente, niñas, química analítica, fase 4. Debemos tener la guía la debo tener por acá, aquí está. Entonces ustedes en la guía, en la etapa 1, van a encontrar un pequeño párrafo que nos indica la importancia de los métodos instrumentales de separación y electroquímicos. Y también se dan ejemplos de esos métodos. Por ejemplo, en los métodos instrumentales, los más empleados son, se dan los ejemplos, ustedes pueden elegir si desean uno de ellos. Espectroscopía de absorción molecular UV-Vis, que es ultravioleta visible. Espectroscopía infrarroja por transforma de Fourier, ese es otro. Espectroscopía atómica y espectrometría de masas. Estos son algunos de los métodos instrumentales. Ahora bien, si en el libro ustedes encuentran uno diferente que sea instrumental, también lo pueden considerar. No es camisa de fuerza, estos son solo algunos ejemplos. Métodos analíticos de separación. Los más utilizados son cromatografía de gases, cromatografía líquida y cromatografía de capa fina. Pueden elegir alguno de estos. Y en los electroquímicos tenemos potenciometría, voltametría y columbimetría. Entonces, lo mismo, eligen uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Entonces, ustedes van a resumir en un párrafo el fundamento general de cada método, ¿sí? Ese párrafo no es una camisa de fuerza, si ustedes necesitan más, pueden hacer una descripción mucho más amplia del método. Van a explicar cómo se cuantifica un analito con cada uno de los métodos. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en el método eligen como método de instrumental V visible, pues deben consultar cuáles son las expresiones matemáticas que se utilizan para cuantificar el analito por esa técnica. Entonces, a eso se refiere este punto B. ¿Cómo se cuantifica un analito? Con cada uno de los métodos. Y van a consultar una aplicación del método en el análisis de alimentos. Si no lo encuentran directamente en el libro de Fundamentos de Química, pueden buscarlo en alguna fuente de internet, pero ojalá pues sea una fuente científica confiable, que no vaya a ser Wikipedia, que no vaya a ser un blog de notas, pues vamos a revisar que sea una fuente confiable. Entonces consultamos la aplicación en el análisis de alimentos y esa información la vamos a reportar en la tabla 1. Niñas, en la tabla 1 del anexo, bueno, esta etapa 1 tiene una ponderación de 10 puntos. En ese anexo, bueno, está un poquito pequeño aquí, pero ustedes van a encontrar en el anexo 3 columnas. Una columna para el método instrumental, otra columna para el método de separación y otra columna para el método electroquímico. ¿Listo? Entonces ya saben, eligen uno de cada uno.
y pues complementan la información con base en la búsqueda bibliográfica que ustedes hayan realizado. ¿Listo? Básicamente eso. Cuéntenme aquí, ¿vamos bien? Esta dinámica es muy parecida a la de la guía anterior, a la fase 3. Entonces, ¿aquí tenemos dudas? No, señora, yo entendí todo claro. Perfecto. Listo, niñas. Muy bien. Bueno, aquí viene la parte que quizás ustedes ya hayan elegido o no, igualmente para los estudiantes que ven la grabación. En la segunda etapa, pues ya nos vamos a adentrar en estos métodos de separación o instrumentales, pero eligiendo un único método. ¿Cómo vamos a hacer esta elección? Bueno, lo primero que vamos a hacer, la etapa 2 se denomina identificación de un analito de interés en la industria alimentaria y un método instrumental de separación para su cuantificación. Así se denomina la etapa 2. Entonces lo que vamos a hacer aquí es leer detenidamente el texto que aparece en la guía de actividades para la etapa 2. Allá hay un texto que nos brinda un contexto de la importancia de los métodos que vamos a trabajar en esta unidad en la industria de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de sus métodos en la industria de alimentos? Y adicionalmente, en ese mismo texto, ustedes van a encontrar una tabla que trae los analitos de interés, es decir, bueno, inicialmente los grupos de alimentos que se van a analizar en esta unidad, el analito dentro de ese grupo de alimentos que se va a cuantificar y el límite máximo permitido en el área de alimentos de ese analito. Entonces, por ejemplo, supongamos, no sé, Liliana, ¿tú ya hiciste la elección de tu grupo de alimentos o todavía no? No, señora, todavía no. Listo, perfecto. Bueno, entonces te voy a mostrar porque de pronto de esta web puedas encontrar elementos para poder elegir para hacer una buena elección, vaya. Entonces, mira, en el estudiante 1 tenemos como grupo de alimentos las bebidas carbonatadas y el analito dentro de ese grupo de alimentos es el benzoato de sodio. Aquí se da la concentración permitida en partes por millón, que es de 150 miligramos sobre litros o partes por millón. Tenemos también los aceites y grasas. El analito dentro de esos aceites y grasas a analizar son los ácidos grasos trans. Aquí está el contenido en grasa dentro de ese alimento. Y bueno, tenemos también la leche en polvo y fórmulas infantiles, dentro de la cual uno de los analitos de interés en la industria alimenticia es el mercurio total. La concentración máxima permitida, lo ideal es que la leche en polvo pues no tenga mercurio total, sin embargo, dentro de los límites permitidos por la FAO y por algunas otras normativas debe ser de 0,01 miligramos sobre kilogramo. Y tenemos los pescados y productos de pesca. En estos pescados y productos de pesca, uno de los analitos ampliamente cuantificados, dado que estos productos, pues lo ideal es que no tengan mercurio, se hace el análisis de metilmercurio que puede venir o provenir de contaminantes en el agua. Igual, tiene una concentración permitida ese metilmercurio. Y por último, tenemos las frutas y hortalizas frescas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, residuos pesticidas como los clorpirifos, que son sustancias químicas que provienen de los pesticidas y que toda vez que estos son aplicados a frutas y hortalizas, pues deben analizarse y cuantificarse. Lo ideal es que no haya concentración de ellos, pero la concentración o el límite máximo permitido para que este alimento no tenga toxicidad por pesticidas es de 0,01 miligramos sobre kilogramo. Entonces, niñas, ¿cuál es la idea aquí? Que ustedes hagan su elección, ¿sí? Pero esta elección tiene un componente que les va a permitir decidir cuál es el grupo de alimentos y analito que ustedes van a trabajar. Les digo, lo ideal es que dentro de esta misma etapa 2, toda vez que ustedes eligen su sistema de estudio, van a tener que elegir un método instrumental o de separación que permita identificar y cuantificar el analito que ustedes escogieron. Entonces, esa elección del método instrumental o de separación, porque solo debemos elegir un método, debe justificarse mediante una lluvia de ideas que va a argumentar la pertinencia de este método. Me explico. Supongamos que ustedes eligieron las bebidas carbonatadas, ¿no?
realizamos una consulta en la literatura o en cualquiera de las fuentes de la biblioteca y encontramos que el benzoato de sodio se puede cuantificar mediante la técnica de espectrometría por UV visible. De hecho, la espectrometría por UV visible es ampliamente utilizada para determinar este tipo de sales. Incluso también la potenciometría. La potenciometría, pues a partir de la técnica propiamente dicha, utilizando diferentes reactivos, me permite cuantificar benzoato de sodio, ¿no? Entonces la idea es que busquemos en la literatura qué método sería el más adecuado si ustedes eligen, por ejemplo, metilmercurio. Una técnica muy o ampliamente utilizada para metilmercurio, una técnica instrumental, es la absorción atómica. La absorción atómica, ahorita les voy a explicar, se utiliza para determinar metales en muestras de alimentos y el mercurio es un metal. Entonces, absorción atómica podría utilizarse aquí o podría utilizarse para leche en polvo en fórmulas infantiles. Pero les digo, hay gran variedad de técnicas para determinar estos analitos en estos grupos de alimentos. Entonces, la idea es que ustedes elijan algún método y lo justifiquen debidamente. Nuevamente, ahorita les voy a explicar un poquito como para que ustedes orienten la búsqueda y puedan elegir un analito y un grupo de alimentos de manera adecuada. ¿Listo? Profe, absorción atómica es lo mismo que espectroscopía atómica. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, sí, señorita. Entonces ahorita les cuento un poquito más porque de pronto de ahí pueden elegir alguno de estos métodos, niñas. Entonces, de nueva cuenta, esa lluvia de ideas donde vamos a justificar la pertinencia del método analítico, la vamos a generar en el recuadro del anexo 2. Debe ser una argumentación fundamentada en la literatura, que se vea que realmente hubo una consulta. Luego hay estudiantes, bueno, no me ha pasado con este grupo porque realmente ustedes son muy juiciosos, pero sí ha llegado a pasar que hay estudiantes que colocan un párrafo, ¿no? Y realmente un párrafo no es suficiente para justificar una lluvia de ideas, ni es suficiente para justificar la elección de un método instrumental en el campo de alimentos. Entonces, la idea es que elijamos el método y tratemos de buscar cómo se puede a partir de ese método cuantificar el analito que escogimos. ¿Listo? Tenemos suficiente tiempito, la idea es trabajar esta semana en las etapas 1 y 2 para que ustedes se vayan familiarizando con el tema. Y bueno, toda vez que nosotros hemos hecho esa búsqueda bibliográfica de ese método instrumental, muy seguramente, por ejemplo, Liliana, tú me decías ahorita que encontraste en la revista, en la base de datos Cielo, un documento que te puede servir para potenciometría. Supongamos que si tú elegiste la potenciometría para determinar tu analito en el grupo de alimentos, pues lo que viene en la etapa 3 es el tratamiento de la muestra. ¿Cómo a nivel de laboratorio yo puedo identificar o puedo cuantificar el analito utilizando esa técnica instrumental? Entonces, lo que vamos a hacer aquí de nueva cuenta es una lluvia de ideas que muestre cómo se trata la muestra de alimento para identificar y cuantificar el analito utilizando esa técnica instrumental. O sea, aquí ya nos enfocamos directamente en cómo vamos a cuantificar el analito. Lluvia de ideas, yo ahorita les muestro un ejemplo para que ustedes vean a lo que nos referimos con esa lluvia de ideas y a partir de esa lluvia de ideas vamos a hacer el esquema de un procedimiento para el tratamiento de la muestra. Paso a paso, qué reactivos necesitamos, cómo si utilizamos, supongamos, una absorción atómica, debo proceder para analizar la muestra, si debo calcinarla, si debo preparar disoluciones de la muestra, cómo cuantifico el metal pesado utilizando el equipo de absorción atómica, todo eso debe ir en el esquema del procedimiento. Nuevamente, niñas, ya les voy a explicar un poquito para que ustedes entiendan a qué me refiero con este esquema. Tenemos tiempito, la idea es que esta etapa 1, 2 y 3 ustedes la puedan desarrollar entre esta y la siguiente semana a más tardar. Quedándonos entonces la etapa 4, que es la última de esta unidad, consiste en la selección de un conjunto de ejercicios numéricos. Esta etapa 4 es muy parecida a la que desarrollamos en la unidad anterior. Aquí vamos a tener una lectura en inglés,
para la cual yo les he compartido el enlace de la lectura, tanto en el anexo como en el foro del curso. La lectura, niñas, la lectura que vamos a tener aquí consiste en la determinación de diferentes componentes o analitos en vinos blancos. Como en los vinos blancos se pueden cuantificar analitos utilizando técnicas cromatográficas como HPLC, que es cromatografía líquida de alta presión, y por ejemplo con esta técnica denominada FTIR, que es infrarrojo por transformada de Fourier. Entonces, o por técnicas electroquímicas. La electroforesis es una técnica electroquímica. Este artículo es muy completo, reúne los elementos que estamos viendo actualmente en nuestro curso, en nuestra unidad, y la idea es que ustedes elaboren un póster que contenga pues las partes que se indican en el esquema que les comparto en la guía. ¿Qué contiene el póster? Contiene el abstract, que es básicamente un resumen de máximo 10 palabras en inglés, unas palabras claves, la introducción para la cual vamos a utilizar un mapa conceptual en inglés. Resultados y discusión, aquí no consiste en que peguemos un párrafo, no. Lo que vamos a hacer es tratar de entender el artículo y tratar de utilizar tablas o diagramas del mismo artículo para fundamentar esos resultados y discusión. Y por último, las conclusiones. Al menos una conclusión del artículo indicada en idioma inglés. De nueva cuenta, niñas, voy a darles aquí el enlace a través del chat para que ustedes puedan acceder al documento. Cuando ya lleguen a esa unidad, les voy a pedir que por favor consulten el artículo correspondiente. Entonces, aquí en el chat les voy a compartir el artículo. ¿Listo? Les agradecería mucho si ustedes me indican si pueden acceder al artículo en sus computadoras. A mí sí me abrió, profesora. Sí, profesora, sí se puede. Listo, Liliana y Mía, muchas gracias. Listo, niñas, entonces ese es el artículo que vamos a trabajar. Normalmente es etapa 4, así que si tenemos dudas podemos ir resolviéndolas en los próximos encuentros. Y por último, en esta etapa 4, ustedes van a seleccionar un conjunto de ejercicios. Pues básicamente decimos conjunto de ejercicios, pero esta parte o esta etapa 4 se compone de un único ejercicio de V visible, que es un método instrumental de separación. Entonces, ustedes eligen de nueva cuenta el número de estudiante, ¿no? Si ustedes en la etapa 2, en la tabla de la etapa 2 eligieron el estudiante 1, pues lo esperado es que en la etapa 4 ustedes nuevamente elijan el estudiante 1 para hacer su ejercicio. Hay un contexto en el área de alimentos donde se indica un analito y ese analito se encuentra pues en una muestra o en unos envases alimentarios. Vamos a tener que analizar, aquí les comparto rápidamente el contexto. El paladio tiene un impacto en la industria alimentaria. Por un lado, se utilizan envases alimentarios para prolongar la vida útil de los alimentos, especialmente frutas no climatéricas. Sin embargo, también puede tener un efecto negativo al provocar pérdidas de calidad, alteraciones fisiológicas y podredumbre en algunos productos. El paladio 2 forma un complejo de color intenso, un pH 3.5 con arsenazo, que es un compuesto que se puede leer a 660 nanómetros. Entonces, todos los ejercicios tienen un contexto en el área de alimentos. Lo que vamos a hacer aquí es tratar de determinar la concentración de ese analito en un alimento utilizando la técnica de V visible. En el siguiente encuentro, el día martes, yo espero pues niñas, si ustedes se pueden agendar desde ahora, vamos a tener un encuentro de 6 a 7 para poder elaborar un ejercicio modelo y que ustedes tengan los elementos para poder desarrollar su ejercicio en casa o incluso simultáneamente conforme yo lo vaya desarrollando. ¿Para qué? Para que tengamos ya entendimiento del ejercicio que ustedes tienen asignado y pues lo puedan desarrollar en ese mismo momento. Entonces, pues eso, niñas, tenemos un ejercicio que vamos a tener que desarrollar.
Ese ejercicio pues lo vamos a desarrollar en la tabla 5 del anexo. Ahí están los espacios para el desarrollo, pero de nueva cuenta yo les digo, la siguiente clase vamos a abordar de forma más sucinta y más, pues como más despacito este desarrollo. Esta parte equivale a 35 puntos, tanto el póster como los ejercicios, o sí, el ejercicio matemático, y la idea es desarrollarlo del 1 al 10 de mayo. La entrega de la actividad será el 12 de mayo. ¿Listo? Entonces, niñas, bueno, tenemos que la entrega de la actividad es el 12 de mayo. Para este desarrollo de las etapas 1, 2 y 3, nuevamente les digo, niñas, nosotros estamos trabajando diferentes métodos instrumentales. Y aquí voy a explicar de manera muy general lo que esperamos en términos de la elección del método, de la lluvia de ideas y del esquema de preparación y análisis de la muestra. Estos son solo algunos ejemplos de los métodos que tenemos para cada técnica, ¿no? Instrumental, separación o electroquímico. Los que ya les mencioné, que están allí en la guía de actividades, y en los métodos instrumentales hay una gran variedad de métodos: espectroscopía UV visible, que les voy a comentar un poquito del método ahorita, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, absorción atómica, espectrometría de masas, fluorescencia molecular. Entonces, les indico aquí rápidamente, ustedes hasta el momento hemos desarrollado o hemos trabajado en diferentes métodos analíticos químicos, y estos métodos químicos, también llamados métodos clásicos, nosotros los trabajamos en la unidad anterior. Aquí están la volumetría y la gravimetría. Estos ya los trabajamos en la unidad anterior y ustedes los van a trabajar en su laboratorio de química. Ahora bien, para esta unidad estamos trabajando métodos ópticos, que también pues son o se encuentran dentro de la categoría de instrumentales, electroquímicos y cromatográficos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los métodos de los que hemos hablado un poquito: electroquímicos, potenciometría, conductimetría; cromatográficos, pues también tenemos diferentes tipos de cromatografías, de las cuales ya les voy a hablar. Entonces, bueno, niñas, aquí me voy a enfocar en 3 métodos para que ustedes conozcan un poquito la dinámica de esta actividad. Tenemos el método UV visible. UV visible significa ultravioleta visible. Quiere decir que este tipo de métodos, llamados también métodos espectrométricos, se basan en el espectro visible de luz. Por eso se llaman espectrometrías, porque se basan en el espectro de luz. Y quizás ustedes recuerden por allí de sus clases de química, física, ese espectro de luz tiene diferentes longitudes de onda. La radiación tiene diferentes longitudes de onda y hay longitudes que determinan diferentes tipos de radiación, desde los rayos gamma hasta las radiofrecuencias. Hay una característica con los métodos de UV visible, llamados espectrometría por absorción molecular UV visible, y es que en la industria alimentaria podemos tener analitos que absorben radiación ultravioleta visible de manera muy específica. Entonces, si tenemos alimentos o analitos que absorben esta radiación ultravioleta visible, esta técnica puede ser de gran utilidad. Esa radiación ultravioleta visible, niñas, tiene pues un rango de longitud de onda que va de los 100 nanómetros a los 780 nanómetros. Ese es el rango del espectro de luz o de absorción de esa radiación ultravioleta visible. Entonces, esa radiación de hecho es la que emiten los dispositivos móviles cuando los tenemos frente a nosotros. Ese es el tipo de radiación que emite el sol. Por eso ustedes encontrarán que en los bloqueadores solares pues se protege de la radiación UV o ultravioleta. Dependiendo la longitud, puede ser A o B. Bueno, ese es el tipo de radiación y muchas moléculas absorben esa radiación. Entonces, quiero preguntarles, niñas, ¿ustedes están viendo en este momento la diapositiva en la que muestro el equipo de espectrometría UV visible? Sí, señora. Listo, perfecto.
Entonces, miren, quizás ustedes en el laboratorio, no sé si ya habrán abordado esta práctica, ustedes lo que van a hacer aquí en este tipo de prácticas es que la muestra de alimentos, supongamos un jugo comercial o una bebida carbonatada, como veíamos al inicio en los grupos de alimentos, la bebida carbonatada ustedes pues la tratan con una serie de reactivos, ahorita vamos a ver qué reactivos, y esa muestra la llevan a una cubetica muy pequeña que puede ser de vidrio o de cuarzo. Aquí dentro está la muestra de alimento. Vamos a tener una fuente de radiación, ¿no? Porque recuerden, este tipo de métodos instrumentales se basan en el espectro de luz. Entonces, vamos a tener radiación de diferentes longitudes de onda y el equipo de ultravioleta visible, que ustedes lo van a conocer en el laboratorio, en su interior tiene una especie de espejo que básicamente lo que va a hacer es seleccionar de manera muy específica dentro de ese espectro de radiación, se va a quedar únicamente con la radiación ultravioleta visible. Sí, entonces recuerden, el espectro pues tiene una gran variedad de tipos de radiaciones, pero aquí el equipo va a seleccionar la longitud de onda específica de la radiación UV visible. Esa radiación UV visible va a pasar a través de la muestra y va a ser absorbida dentro de la muestra. Entonces, toda vez que es absorbida, pues esa muestra va a generar una transmitancia, va a transmitir la radiación ultravioleta visible que absorbe. Y esto va a ser capturado por un detector. Ese detector que procesa los datos nos va a generar una señal de absorbancia, básicamente una absorbancia que eventualmente nos va a permitir determinar la concentración del analito en el alimento. Entonces así funciona el equipo. Partimos de la radiación UV visible, la muestra absorbe una cantidad y eso se ve reflejado en el equipo. Entonces, bueno, el equipo nos va a generar principalmente absorbancias. Entonces, bueno, aquí, niñas, quiero mostrarles un momentito algo y es lo siguiente. Aquí donde yo les decía que deben hacer el esquema de preparación de la muestra, nos referimos a esto. Por ejemplo, si yo les voy a mostrar un ejemplo de la determinación del aminoácido prolina, que es un aminoácido bastante, que tiene una concentración importante en jugos de frutas, tanto naturales como comerciales. Si lo que quisiéramos es determinar el aminoácido prolina, pues la espectrometría o la espectrofotometría UV visible es una técnica pues muy apropiada. ¿Cómo se trata la muestra? Entonces, el principio general es que la muestra, este es el aminoácido prolina que está contenido dentro del jugo de frutas, va a reaccionar sí, va a reaccionar con un reactivo químico que va a generar color a la muestra. Va a generar un color y, por ejemplo, la ninhidrina, que es el reactivo químico que vamos a utilizar aquí específicamente para la prolina, se hace reaccionar con el aminoácido prolina y se forma pues un complejo de color púrpura. Ese complejo de color púrpura tiene una característica y es que en el equipo de UV visible lo vamos a poder lograr una absorbancia de ese complejo a 517 nanómetros. ¿Listo? Entonces, normalmente si ustedes utilizan UV visible se van a dar cuenta que en la literatura hay una sustancia que debe hacerse reaccionar con el analito y esa sustancia reacciona para generar un complejo que al final va a poder ser leído en el equipo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí en ese esquema es tratar de identificar entonces qué cantidades o qué reactivos se pueden utilizar. Entonces, lo que hacemos es que se utilizan 0.5 mililitros de una muestra de jugo de frutas diluida, se introduce en un tubito de ensayo con tapa rosca, se adicionan 0.25 mililitros de ácido fórmico para conservar la muestra y 1 mililitro de solución de ninhidrina al 3%, que es la que le va a dar el color púrpura a la muestra. Cerramos el tubito herméticamente, lo llevamos a un bañito de agua hirviendo durante 15 minutos. Bueno, sí lo dice la metodología. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar una curva de calibración. Bueno, aquí hay algo muy importante, yo les voy a mostrar un momentico, niños, aquí.
No sé si ustedes logran ver esta foto que les muestro que tiene varios matraces con diferentes colores. No sé si ustedes me pueden identificar cuál es el color más oscuro que ustedes observan en estos matraces, el de la derecha o el de la izquierda. ¿Cuál es el matraz que se ve con un color más intenso? El de la derecha, profe. Derecha, derecha. Exactamente. Bueno, pues aquí para darles una idea. Nosotros en un jugo de frutas no conocemos el contenido, la concentración de la prolina. Eso es lo que se va a analizar en el espectrofotómetro UV visible. Entonces, para poder analizar esa cantidad de prolina, es preciso que nosotros hagamos patrones de muestra. ¿Qué significa eso? Que el aminoácido prolina, que también se puede conseguir en el laboratorio, lo vamos a utilizar para elaborar disoluciones del aminoácido de menor concentración, como la de la izquierda, que se ve un poco más clara, y de mayor concentración como la derecha. Entonces vamos a preparar varias muestras a diferentes concentraciones y el hecho de que tengamos varias muestras a diferentes concentraciones nos va a permitir tener una curva de ese estilo. En la próxima clase, de hecho, como yo voy a hacer un ejercicio relacionado a este tema, voy a mostrarles cómo se construyen este tipo de gráficas. La idea es que tengamos entonces una gráfica que relacione la absorbancia de la radiación UV visible que nos va a generar el equipo para cada una de estas muestras. Cuando nosotros llevamos al equipo cada muestra, nos genera un valor de absorbancia y en el eje X vamos a tener la concentración de esas muestras. Va a ser una concentración conocida para estas muestras porque nosotros las preparamos en el laboratorio, entonces debemos saber la concentración. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica, tenemos nuestra línea recta. La línea recta pues puede tener una ecuación de la recta. La ecuación de la recta es y igual a mx más b, donde y, por ejemplo, es la absorbancia y donde x es la concentración. Entonces, con esta ecuación de la recta, esto es muy interesante porque si nosotros ya tenemos la curva de calibración, nosotros podríamos, por ejemplo, en determinado caso, despejar X, que es la concentración, es decir, pasar tanto B como M al otro lado de la expresión y podemos calcular la concentración. Con la ecuación de la recta ya conocemos la pendiente que es M, y la intersección que es B. Esa información numérica no la da la ecuación de la recta, esto lo podemos sacar en Excel, y el tener la pendiente y el tener pues la intersección nos permite que al calcular, por ejemplo, la absorbancia de una muestra cualquiera, de una muestra problema, pues podamos hallar su concentración. Nuevamente les digo, niñas, esto lo vamos a hacer con más detalle para la siguiente clase, donde yo voy a explicar los ejercicios numéricos. Aquí lo que quiero que ustedes vean es que toda muestra tiene un tratamiento. Entonces, dependiendo del analito o el grupo de alimentos que ustedes escojan, pues ese grupo de alimentos va a tener un tratamiento para poder obtener la concentración del analito. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a obtener es la concentración del aminoácido prolina en el jugo de frutas. Y tenemos otro método que es la espectrometría infrarroja. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, niñas, este método de UV visible, yo les recomiendo, si ustedes escogen un analito como, por ejemplo, una sal, las sales, por ejemplo, como el benzoato de sodio, por ahí teníamos un insecticida, un pesticida. Los pesticidas y las sales se pueden analizar de manera muy amplia con UV visible. Quizás lo que no les recomiendo por UV visible son los metales. Los metales pesados son mejor analizarlos con absorción atómica, que es una técnica específica para determinar metales. Y esta técnica de espectrometría infrarroja también la podemos utilizar, aquí sí les puedo decir, la espectrometría infrarroja se puede utilizar para absolutamente todas las muestras que tenemos en nuestra tablita de la etapa 2. Es una técnica también bastante utilizada que también se basa en el espectro de luz. La técnica se basa principalmente en la región del infrarrojo, que va de los 700 nanómetros
en adelante, entonces radiaciones mayores a 700 nanómetros están comprendidas dentro de esta región infrarroja. Y lo que hacemos en este tipo de técnicas, niñas, pues es básicamente someter la muestra a radiación infrarroja. La muestra de alimentos absorbe radiación infrarroja y lo que va a ocurrir allí es que las moléculas dentro de ese alimento, las moléculas que se encuentran en el alimento, van a empezar a experimentar una serie de movimientos. Esos movimientos pueden ser de estiramiento, como los que tenemos aquí al inicio en estas dos imágenes, donde la longitud de enlace se estira o se recoge, se estira o se recoge. Eso depende de cómo reaccione la molécula cuando se irradia esa radiación infrarroja. O también podemos tener movimientos donde, bueno, se supone que estas imágenes se movían, pero están como quieticas. Tenemos algunos movimientos de flexión, como estos que se encuentran aquí, tijereteo, aleteo, balanceo, torsión, donde las moléculas cambian su ángulo de enlace. ¿Sí? Entonces las moléculas, por ejemplo, este átomo se va para aquí, este otro se va para acá, entonces el ángulo de enlace cambia en estos movimientos de tijereteo, balanceo, aleteo y torsión. Esto para decirles que la radiación infrarroja puede generar movimientos de estiramiento o de flexión en las moléculas. Y esto es muy importante, niñas. ¿Por qué? Porque si la molécula se somete a radiación infrarroja, el analito se somete a radiación infrarroja, pues esos movimientos de las moléculas al interior nos va a generar en el equipo de radiación infrarroja una serie de señales. Esto que ustedes ven aquí en la parte inferior se conoce como un espectro de infrarrojo y es lo que el equipo de infrarrojo me genera cuando la molécula se le irradia o se somete a radiación infrarroja. Movimientos de estiramiento o de torsión. Entonces, esas señales pues van a tener unas características que les voy a mostrar a continuación, niñas. Permítanme un segundito. Entonces, bueno, no sé si ustedes aquí en el espectro se dieron cuenta que tenemos aquí en esta parte pues una longitud de onda, ¿no? O sea, tenemos aquí unos valores que van de 4000 hasta 500, ¿sí? Entonces, esos valores de 4000 hasta 500 tienen la siguiente interpretación. Les muestro. Estamos aquí, longitud de onda que va de 4000 hasta, bueno, en este eje no lo tenemos hasta 500, sino hasta 0, mucho más amplio. Entonces, supongamos la molécula se irradia con esa radiación infrarroja y, por ejemplo, si tenemos señales como las que ustedes vieron ahorita, supongamos tenemos señales en la región de 1800 y 1050, si tenemos piquitos aquí en esta región, decimos que en esa molécula hay enlaces carbono doble enlace oxígeno. Quiere decir que esa molécula tiene enlaces carbono doble enlace oxígeno, supongamos. Aquí voy con un ejemplo, niñas. La cafeína. Si a nosotros nos ponen a analizar cafeína de una muestra de café, esta es la molécula de la cafeína. Si ustedes se dan cuenta, la cafeína tiene enlaces carbono doble enlace oxígeno. Muy seguramente, si irradiamos esa molécula con radiación infrarroja, pues vamos a ver señales en esta zona del espectro. La molécula, por ejemplo, también tiene enlaces como estos les muestro. Nitrógeno, doble enlace, carbono. Nitrógeno, doble enlace, carbono. Niñas, ustedes logran ubicar en este espectro, en esta longitud, el enlace carbono, doble enlace nitrógeno, ¿en qué valor aparece? Carbono, doble enlace, nitrógeno. ¿En qué valor de longitud de onda aparece? Más o menos. No sé si lo logran ver. Carbono, doble enlace, nitrógeno. En la 1800 y 1500 es, profe. Exactamente mía, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, sí, sí. De hecho, mira, carbono doble enlace nitrógeno está aquí en este intervalo 1800 a 1500.
De nueva cuenta, pues vamos a tener algunas señales aquí muy específicas que vamos a poder encontrar para el enlace carbono o el enlace nitrógeno. Probablemente señales que van a estar pegaditas a estas carbono doble enlace oxígeno. Entonces, así sucesivamente. Las señales que tendrá esta molécula, pues nos van a aparecer en diferentes partecitas de este espectro de luz. Entonces, ¿qué es lo que se hace a nivel de laboratorio? Esto ya aplicado en la radiación infrarroja, si lo que queremos, por ejemplo, es determinar aceite en papas fritas, eso lo podemos hacer por radiación infrarrojo, analizar cantidad de aceite en papas fritas o productos empaquetados. Entonces, para ello, ustedes aquí en la foto, bueno, lo ideal es trabajar con guantes, ¿verdad? Pero lo que hacemos aquí en el equipo de infrarrojo, entonces lo que hacemos es, para obtener el espectro de infrarrojo de transformada de Fourier del aceite en la superficie de una papa, vamos a tomar 30 miligramos de papa frita. Para ello, esta se debe colocar cuidadosamente en un equipo de reflectancia total atenuada, que es este de aquí. Colocamos la papa frita, ¿sí? Entonces, este equipo de reflectancia total atenuada lo que va a hacer es tomar solo una pequeña porción de muestra, una muy pequeñita porción de muestra, aquí está, y es la muestra de aceite dejada sobre el cristal de ATR. Es como si ustedes, por ejemplo, tomaran una papa frita y empezaran a presionarla sobre una mesa. Si ustedes presionan la papa frita sobre una mesa, se van a dar cuenta que en la mesa quedan residuos de aceite. Y es lo mismo que hace este equipo. Presiona la papa y lo que vamos a tener aquí es una gotita o una muestra de aceite. Entonces, bueno, tenemos la muestra en la superficie. Con ayuda de una prensa logramos el contacto con el cristal del accesorio, como acá. Tenemos la capa de aceite adherida a la superficie del cristal. Se retira la fritura y llevamos a cabo la obtención del espectro del aceite adherido al cristal. Entonces, esta muestra se puede llevar al equipo de infrarrojo y lo que vamos a obtener en el equipo de infrarrojo son señales como estas que ustedes ven acá. Son señales características de lípidos, que son las grasas principalmente, y de carbohidratos, pues que hace referencia, los hidratos de carbono también son conocidas como azúcares, que pues también están contenidos en productos empaquetados. Entonces, básicamente esas son las señales que nos va a dar el equipo de infrarrojo. Es una manera de identificar de manera cualitativa pues los grupos funcionales presentes. Entonces, aquí está. Este es un esquema o un ejemplo de esquema de preparación. Por último, niñas, absorción atómica. Si ustedes llegaran a escoger absorción atómica, aquí ya lo tengo un poquito más resumido, pero lo que quiero decirles es que esta técnica se utiliza para determinar concentración de metales en muestras ambientales, agua, suelos, aire, minerales, alimentos, productos químicos, aleaciones y fundiciones. Este es el equipo de absorción atómica. Aquí les muestro, la muestra se encuentra aquí en este Erlenmeyer. Entonces, la muestra pues tiene aquí una entrada, entra al equipo en un sistema llamado nebulizador y lo que se hace es que se genera una chispa, una llama y esa llama va a atomizar la muestra, ¿sí? La va a descomponer prácticamente. Entonces, esa chispa pasa a través de la muestra, la calienta a una muy alta temperatura, excita los electrones dentro de ella. Estos electrones emiten luz, emiten una radiación que pasa por un monocromador. Ese monocromador pues nos genera esa radiación y esta llega a un detector y esto nos va a registrar un espectro de absorción atómica que nos va a permitir cuantificar la muestra. El espectro de absorción atómica del equipo lo que nos va a generar son concentraciones de la muestra y es un equipo que nos facilita mucho las cosas porque realmente sí nos genera la concentración del metal. Si ustedes escogieron mercurio, absorción atómica es la mejor muestra y la mejor opción. Potenciometría. Yo les recomiendo que la potenciometría, no sé si dentro de las muestras tengamos, por ejemplo, ácidos, creo que no. Déjenme, yo doy un vistazo aquí a las muestras que creo que no te... Ah, sí, ácidos grasos trans, por ejemplo.
O incluso residuos de pesticidas también es una técnica que se puede manejar, o un analito que se puede manejar por potenciometría. En la potenciometría, ampliamente utilizada para cuantificar ácidos, por ejemplo, ácido cítrico en vinos. El ácido cítrico se lleva a un vasito de precipitados que puede, pues, tratarse previamente con algunos reactivos o puede diluirse. Conectamos un potenciómetro, que es un medidor de pH, de valores de pH, y en una bureta colocamos, si tenemos aquí un ácido, en la bureta colocamos una base. ¿Por qué? Porque las bases, llamadas también hidróxidos, con los ácidos producen reacciones químicas que forman sales. Entonces esto, pues la reacción entre la base y el ácido, en el momento en que termina o finaliza la reacción, nos permite, pues, obtener gráficas como estas que ustedes también harán en su laboratorio de química. Sí, pueden hacer gráficas donde en X tengan el volumen de el hidróxido que está en la bureta, el hidróxido que se consume, y en el eje Y el pH. Este tipo de gráficas son fundamentales porque me permitirían, a partir de estas, cuantificar el contenido de ácido cítrico cuando la reacción química se lleva a cabo. Entonces, de nueva cuenta, esta metodología es muy interesante cuando tenemos como analitos ácidos. Profe, y también esa sirve para el benzoato de sodio, ¿cierto? Bueno, sí y no. Mía, ¿verdad? Liliana. Ah, Liliana, perdón. Tranquila. Bueno, Liliana, para el benzoato de sodio, bueno, yo te recomendaría, lo que pasa es que el benzoato de sodio ya es una sal, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el ácido cítrico reacciona con el hidróxido de sodio para producir citrato de sodio, pero el citrato de sodio ya es el producto de la reacción. Y aquí nuestro analito, pues, era el reactivo principal. Tendríamos que revisar, Liliana, y yo también te puedo ayudar con esto si quieres, podemos revisar si hay algún reactivo, si el benzoato de sodio es el analito, qué reactivo podría reaccionar por potenciometría para que pueda ser cuantificado. Yo realmente para benzoato de sodio te recomendaría V visible. Siento yo que es una técnica que con toda seguridad vas a encontrar el método en internet o en la literatura, pero te digo, no descartemos potenciometría. Yo voy a dar una miradita también y si quieres yo mañana te cuento a través de Teams. Déjame Bueno, profe. Sí, porque sé que tú estás trabajando potenciometría, entonces pues si lo conseguimos por esta vía, pues de pronto te resultaría más práctico para que sigas adelante con tu investigación. Bueno, profe, gracias. Bueno, Liliana, sí, no lo descartemos, te digo, si encontramos un reactivo adecuado que reaccione con el benzoato, puede ser esta una técnica adecuada para hallar la concentración del benzoato. Bueno, sí, señora, gracias. Listo, Liliana, gracias. Yo mañana te tengo ese datico. Y por último, niñas, técnicas de separación. Estas técnicas de separación quizás ustedes no las vean en el laboratorio. Normalmente estas se ven en un curso de cromatografía, que también creo que ustedes de pronto lo tengan por allí en lo que les resta de la carrera. Si no, pues bueno, entiendo que es como una electiva. Entonces, en cromatografía, pues ya para cerrar, nosotros lo que hacemos es utilizar dos elementos principales en cualquier tipo de cromatografía. Una fase móvil, que es un disolvente, es básicamente una mezcla de disolventes adecuada que nos ayuda a disolver el analito. Entonces el analito se disuelve en la fase móvil y el analito, toda vez que se disuelve en la fase móvil, se transporta a través de una fase estacionaria. Esa fase estacionaria está compuesta, puede ser de alúmina o de sílica, y bueno, normalmente esto se lleva a cabo por capilaridad, entonces la muestra que tiene el analito empieza a trasladarse a través de la fase estacionaria. Y como el analito es una mezcla de diferentes componentes, o en este caso sí el analito es una mezcla de diferentes componentes, pues lo que va a hacer esta cromatografía es separar los componentes en diferentes partes de la fase estacionaria. Esto depende de la afinidad del analito de la mezcla
con la fase móvil y esa fase estacionaria. Entonces vamos a obtener la separación de esos componentes. Esta técnica es muy interesante porque además de separar los componentes de una mezcla, nos permite cuantificarlos. ¿Cuantificarlos cómo? Mediante este tipo de cromatogramas se llaman. Esto, si se halla el área bajo la curva, me va a permitir determinar también la concentración de mi analito en la muestra. Entonces aquí, para distinguir, nosotros podemos tener cromatografía de gases, que se utiliza para separar y cuantificar compuestos volátiles. Los compuestos se inyectan, los analitos. Por ejemplo, Liliana, para el caso del benzoato de sodio, el benzoato de sodio, que es una sal, en cromatografía también se puede determinar ese benzoato de sodio en qué alimento está. ¿Te acuerdas? ¿En qué grupo de alimentos? Creo que en bebidas carbonatadas. No me acuerdo. Ya, bebidas carbonatadas. Creo que están bebidas carbonatadas. Muy bien. Entonces, bien, esa muestra se puede diluir también en un disolvente, se puede inyectar. Claro, las bebidas carbonatadas no solo tienen benzoato de sodio, sino otros componentes que van a pasar a través de la columna cromatográfica. Entonces, la columna, que es esta de aquí, para el caso de esos compuestos, pues tiene una fase estacionaria. Pasa la muestra a través de esta. Lo que va a pasar es que la muestra de bebida carbonatada se va a empezar a separar en sus diferentes componentes a lo largo de esta columna, y lo que vamos a obtener al final es un cromatograma. Cada pico va a representar una sustancia. Supongamos, el benzoato de sodio va a aparecer como un pico en la muestra, dependiendo la afinidad que tenga con la columna, es decir, la fase estacionaria, o con la fase móvil, que es el disolvente que empleamos pues para disolver la muestra. Entonces aquí tenemos este tipo de diagramas que son bastante útiles. Y la cromatografía de líquidos, esta se trabaja para identificar, cuantificar, separar y purificar compuestos presentes en una muestra líquida. Aquí está la muestra, se inyecta, pasa a través de la columna que contiene la fase estacionaria. A diferencia de la cromatografía de gases, lo que vamos a tener en la cromatografía de gases son compuestos volátiles y semivolátiles. En cambio, en la cromatografía de líquidos, pues podemos trabajar mezclas un poquito más robustas. De nueva cuenta, las bebidas carbonatadas también pueden ser una buena opción para esta cromatografía HPLC. Se inyecta la muestra, esta se separa en sus componentes, y al final el detector pues nos genera las señales para determinar los componentes de esa muestra. Entonces, niñas, creo, con eso finalizo, pero quiero mirar aquí. Bueno, realmente la cromatografía yo la recomiendo para residuos de pesticidas. Con toda seguridad se puede trabajar con HPLC. Nuevamente, mercurio total y metilmercurio, absorción atómica sería la mejor opción por ser metales. Y lo mismo benzoato de sodio, pues por el tipo de muestra. Bebidas carbonatadas también cromatografía, y vamos a buscar potenciometría. Aceites y grasas, no sé si ustedes vieron, infrarrojo sería una muy buena opción. Incluso esta webconferencia puede servir un poco para el procedimiento, porque tenemos ahí aceites y grasas en papas fritas y en productos empaquetados. Entonces, bueno, niños, esas son como algunas técnicas que quería mostrarles también para que ustedes las conocieran. Les digo, como son tantas, pues este es un análisis muy, muy general, pero quiero que al menos se lleven una idea de estas técnicas. No sé si aquí tenemos alguna duda, Liliana y Mía. No, señora, muy interesante esos temas, de verdad. Listo, gracias, Liliana. Una pregunta, profe, entonces va a ser el 28 de abril la próxima web, ¿cierto? Sí, la próxima web va a ser el 28 de abril sin falta. ¿Ustedes tienen laboratorios o algo así para ese día? Martes. No, señora, yo puedo asistir. Pues ojalá, niñas, ojalá puedan asistir. Les aseguro que ese día, en una horita, de pronto ahorita ya nos pasamos, no he visto el reloj, uy, sí, ya nos pasamos 15 minuticos. La siguiente va a ser una horita donde vamos a desarrollar la etapa 4. Entonces están cordialmente invitadas para que
desarrollemos el ejercicio, lo pueden llevar ahí a la manito y lo podemos ir desarrollando, ¿listo? Profe, Vale, señora. de mi parte yo sí le quería comentar que como ya estoy terminando el laboratorio, Ok, justamente tengo que resolver la práctica y ok. esta clase, la del martes, sí me va a servir mucho para desarrollar esa tarea porque me piden esa curva de calibración y todo lo que hemos visto pues en laboratorio. Listo, sí, y sabes, recuerdo, Liliana, tienes razón, porque son dos prácticas que ustedes tienen de laboratorio de V visible. Entonces, creo que te va a servir mucho. Está, creo que la determinación, no recuerdo si es de algún azúcar en jugo de fruta comercial, me parece. Sí, Sí, pero son tus prácticas. jugo comercial fue. Ajá. No, claro que sí. Entonces, mira, en la siguiente clase pues lo trabajamos y si de pronto tú tienes también dudas que surjan del laboratorio, pues las resolvemos al final, sin problema. Ay, bueno, profe, sí, porque ya tengo que entregarlo el 3 de mayo y esa clase me viene súper para terminar de desarrollarlo. Genial, Liliana. Entonces, con mayor razón te espero en la siguiente clase, igual mía, ojalá puedan asistir. De repente se han conectado otros compañeros, vamos a ver si pueden, pero bueno, para mí es un gusto que en un grupo tan pequeñito, que somos prácticamente 8 estudiantes, pues puedan asistir 2 o 3 estudiantes. Yo soy feliz con eso. Bueno, doctora, muy amable, gracias. Bueno, Mía y Liliana, que pasen una buena noche y nos vemos entonces el próximo martes. ¿Listo? Cualquier dudita, Bueno, lo saben por Teams. Bueno, muchas gracias, profe. hasta Bueno, luego. hasta luego, niñas. Feliz noche. Muchas Chao. gracias. Chao, niñas.